noches, Dios les bendiga a todos. ¿Sí? Somos la Iglesia Pan de Vida y este espacio lo hemos dedicado como taller de matrimonios para todos los matrimonios de la Iglesia de Pan de Vida y también todo aquel que quiera acercar. ¿Sí? Ese es el propósito, de que la palabra de Dios que está escrita en la Biblia aplique a sus vidas en el área matrimonial. ¿Sí? Nos encontramos en la calle de Collado, ¿sí? Número 240, entre La Fragua y 22 de marzo, aquí en la colonia Zaragoza, y como referencia tenemos a una cuadra la central de autobuses. Amén, amén, sí. Bienvenidos, Dios les bendice, buenas noches, pues aquí estamos compartiendo la palabra de Dios y efectivamente este es un taller de matrimonio donde el Señor nos ayuda a aprender, a ser guiados con su palabra y con el poder de su Espíritu Santo. Sean bienvenidos, buenas noches. Amén. Vamos a iniciar el tema de hoy. Bueno, el tema titulado para esta noche que queremos compartir se llama La sabiduría en el matrimonio. ¿Sí? Todos conocemos de alguna manera lo que es la sabiduría, pero déjenme comentarles que la sabiduría tiene dos naturalezas. ¿Sí? Una es la naturaleza humana, la sabiduría del hombre, y la otra es la sabiduría divina, que es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos nuestra inteligencia, lo que son nuestras actitudes, características, todo lo que... Pero esa es nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos aplicar la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, que es la que nos interesa a nosotros en este tema? ¿Sí? Déjenme decirles que si nosotros quisiésemos construir matrimonios fuertes, matrimonios sólidos, matrimonios que perduren para toda la vida, nosotros tenemos que ir a la fuente de la sabiduría, que es a Dios. Y eso lo encontramos en su palabra. Amén. Dice, buscando en el diccionario el significado de sabiduría, sabiduría terrenal, en este caso la sabiduría humana, nos dice el diccionario que la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren con la experiencia y va de la mano de la inteligencia. Un ejemplo que podemos nosotros poner como sabiduría humana por la sabiduría del hombre es que si nosotros queremos desarrollar, el caso, lo más común, queremos desarrollar una actividad o un trabajo, nosotros nos tenemos que capacitar. ¿Sí? Para eso, pues, algunos estudiamos alguna carrera, alguna profesión, ¿sí? Algo que nos permita adquirir conocimiento para poder desarrollar esa actividad. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, podemos poner que hay quienes para poder desarrollar algún tipo de actividad más popular, pues tienen que también adquirir cierto conocimiento y también tienen que adquirir cierta práctica. Vamos a poner el ejemplo de una persona, de una ama de casa, ¿sí? Que quiere hacer pasteles. Obviamente, si no sabe cómo se hace un pastel, pues tiene que ir a una fuente para poder tener la sabiduría, adquirir el conocimiento para poder elaborar dicho pastel. ¿Sí? Obviamente tiene que conocer pues qué ingredientes lleva, dependiendo del tipo de pastel que vaya a elaborar, ¿sí? Y tiene que practicar hasta que le quede bien, ¿no? Porque no siempre a la primera queda algo bien, ¿no? Hay que hacerlo varias veces hasta que quede bien. Eso es parte de un conocimiento y de una experiencia que se adquiere de manera humana, ¿sí? Un profesionista, como mencionaba hace un momento, va a la universidad, ¿sí? Se titula, si quiere seguir adquiriendo conocimiento, pues bueno, cursa un doctorado, un posgrado, para poder tener más conocimiento. Y después puede seguir escudriñando, teniendo mayores estudios, para seguir adquiriendo conocimiento. Pero solamente eso, adquirimos conocimiento, ¿sí? Y al desarrollar ese conocimiento, vamos adquiriendo experiencia, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro hermano Gerardo, ¿sí? Él trabaja para comisión, tiene ya varios años, como 13 años trabajando en comisión. Obviamente, cuando él inició, pues a lo mejor no sabía gran cosa, pero 13 años después ya tiene un amplio conocimiento en este medio, en este ramo, ¿sí?
Entonces ha ido adquiriendo también experiencia a través de los años, ¿sí? Pero eso es conocimiento humano, ese es el conocimiento terrenal que nosotros tenemos, ¿sí? La sabiduría divina, ¿sí? El significado, nos dice el diccionario, es el arte, fíjense cómo lo maneja, el arte de alcanzar el propósito y llamado conforme al plan correcto y resultados dados por Dios, ¿sí? Esto es la naturaleza de la sabiduría divina. ¿Y dónde tenemos esa parte? ¿Sí? Alcanzar un propósito y alcanzar un llamado, todos sabemos que el único que hace que nosotros alcancemos el llamado y el propósito, pues es Dios. No hay nadie más, ¿sí? Solamente Dios es el único que puede hacer que esto ocurra, ¿sí? Conforme a sus planes. Y para eso nosotros tenemos que ir a la fuente, ¿sí? Como les mencionaba en un principio, tenemos que ir a esa fuente es Dios, esa fuente es nuestro Señor Jesús, esa fuente es la palabra de Dios, y en eso estriba la sabiduría, ¿sí? Ahora, esa sabiduría, como mencionábamos en la introducción, si queremos que nuestros matrimonios, que es el propósito de este taller, sean matrimonios fuertes, matrimonios sólidos, ¿sí? Matrimonios que perduren para toda la vida, pues tenemos que recurrir a la fuente de la sabiduría, que es la palabra y que es la fuente del mismísimo Dios. Recordemos que la Biblia, ¿sí? Este libro de libros, como le llaman, ¿sí? Es la inspiración divina de Dios, ¿sí? Esta es la fuente de la sabiduría que Dios nos dejó a nosotros, ¿sí? Y es la manera en como Dios se manifiesta al hombre a través de su palabra, ¿sí? Dentro de la Biblia podemos encontrar, bueno, infinidad de libros que nos hablan de sabiduría. Cuando empezamos a hacer este tema, mi esposa y yo, pues creo que encontramos como 75 versículos o 100 aproximadamente que hablan de la sabiduría, o la sabiduría relacionada al hombre, ¿sí? Pero obviamente si nos ponemos a buscar cada uno de ellos y escudriñarlos, pues van a resultar todavía muchos más de 100 y sería un tema muy largo, ¿sí? Pero tratamos de hacerlo lo más corto posible, dados los tiempos que tenemos, ¿sí? Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, ¿sí? Nos dice la palabra. Nos dice la palabra en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. ¿Sí? Lo repetimos de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? Si nosotros despreciamos la palabra, que es la fuente de la sabiduría de Dios, estamos despreciando también a Dios. Entonces lo menciona como insensato, ¿sí? Porque está despreciando su enseñanza. Y obviamente esto no es sabio, ¿sí? Si nosotros despreciamos la palabra de Dios y la rechazamos nosotros, pues obviamente no podemos nosotros sujetarnos sabiamente a sus estatutos y mandamientos que Él nos ha mandado para nuestro beneficio, ¿sí? Y sobre todo para tener vida eterna a través de nuestro Señor Jesús. Si nosotros rechazamos todo esto, pues somos insensatos y de alguna manera sabríamos cuál sería nuestro destino final, ¿sí? Que sería con aquel que está allá abajo, ¿no? Entonces no hay nada de sabio en ese tipo de acción. Y me gustó mucho cómo empieza el proverbio, ¿sí? Porque dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría de la palabra y doctrina es lo que practicamos nosotros, es el evangelio, el practicar la palabra, ¿sí? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber,
y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Sí? Entonces, el libro de Proverbios, que fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David, ¿sí?, es un libro de sabiduría. ¿Sí? Otro de los libros de sabiduría es el libro de Eclesiastés, también nos habla de sabiduría. ¿Sí? Otro de los libros de sabiduría que va muy dirigido hacia la mujer y también hacia el hombre es el libro de Cantares, que también se considera uno de los libros poéticos, al igual que el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, algunos de los capítulos también hablan de sabiduría, ¿sí?, como el que leímos hace un momento, al inicio del servicio, ¿sí?, el Salmo 111, que nos habla de la sabiduría, del cuidado que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos cuida a través también de la sabiduría, a través de darnos esa parte de entendimiento y de conocimiento de su palabra y su poder, para que nosotros la podamos aplicar primeramente en nuestro matrimonio, posteriormente en nuestra descendencia, ¿sí?, y a las generaciones futuras, ¿no? En Proverbios 9 también vamos a leerlo. ¿Traen Biblia? Sí, amén. En Proverbios 9, 10 y 11, aquí también estos versículos nos hablan específicamente de lo que es tener la sabiduría de Dios. Nos dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vuelve a reconfirmar, ¿verdad? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí, dices, aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría divina nos da estos beneficios, ¿verdad? Dice que nos aumentarán días de vida, dice. ¿Por qué? Porque al Señor le place, porque pues Él es soberano y a través de su palabra nos enseña que la sabiduría divina nos va a llevar hasta una eternidad, no solamente aquí, sino hasta una eternidad. Amén. Amén. Bueno, como hemos estado mencionando, la verdadera y única sabiduría pues proviene de Dios, proviene de su palabra, proviene de nuestro Señor Jesucristo, y la enseñanza está en la Biblia. ¿Sí? Toda la enseñanza está inspirada por Dios, y como dice su palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Sí? Así nos menciona también en uno de sus versículos la Biblia lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, dentro de la sabiduría humana, ¿sí?, existen 4 tipos. Habíamos hablado que hay 2 naturalezas: la terrenal, ¿sí?, que es la humana, y la divina, que proviene de Dios. Esa es la naturaleza. Pero dentro de la naturaleza terrenal, ¿sí?, la naturaleza del hombre, hay 4 tipos. Menciona dentro del estudio que existe la popular, la científica, la práctica y la religiosa. Tomen en cuenta lo último, dice la religiosa. Nosotros no somos religiosos. Amén. ¿Sí? Por eso está dentro de la sabiduría humana. ¿Quiénes fueron los religiosos? ¿Sí? La Escritura nos menciona que cuando Jesucristo estuvo en su ministerio compartiendo de su evangelio, ¿sí?, los religiosos fueron los que lo llevaron a la cruz, que fueron los fariseos. ¿Sí? Los fariseos eran aquellos personajes, aquellos sacerdotes que les gustaba exhibirse, ¿sí?, y hacían las cosas de una manera mecánica, ¿sí?, y de alguna manera religiosa. ¿Sí? Podemos actualmente tomar uno de esos ejemplos como la doctrina católica, ¿sí?, que tienen pues ritos, tienen un proceso, un seguimiento de cómo llevan ellos una doctrina. ¿Sí? Son religiosos, y Dios no quiere religiosos. Dios lo que quiere son adoradores, no religiosos. Entonces, por eso está dentro de los 4 tipos de la sabiduría humana. ¿Sí? ¿Cuál es la popular? Pues bueno, la popular es la que ejercemos nosotros a base de nuestra experiencia, a base de nuestro propio conocimiento empírico.
¿sí? Esa es la sabiduría popular. La científica, pues bueno, mencionamos que aquel profesionista que adquiere estudios, ¿sí?, universitarios o tiene un título, llega a un posgrado, ejerce un doctorado, diplomados, etcétera, etcétera, pues llegan a tomar esa naturaleza científica. Uno de ellos son los médicos, ¿sí? Son los que aplican esa sabiduría científica y toman experiencia, tienen un amplio conocimiento de la medicina y la ejercen y tienen sabiduría y experiencia de acuerdo a lo que se menciona en la definición. La práctica, pues bueno, como mencionábamos y pusimos el ejemplo de la persona que quiere hacer un pastel y que por primera vez pues ve cómo se realiza, trata de hacerlo, busca sus ingredientes, hace el proceso y busca un resultado. Eso es una práctica, ¿sí? Como muchas personas que de cierta manera ejercen, ¿cómo podríamos llamarle? Oficios, ¿sí?, a través de la práctica. Un carpintero, por ejemplo, ¿sí? No hay estudios de carpintería. El carpintero practica, ¿sí? Diseña, hace muebles, ¿sí? Escoge a través de la experiencia de los años, va escogiendo qué maderas de cierto árbol son las adecuadas para hacer un mueble, ¿sí? Entonces, eso es algo práctico, ¿sí? Y pues bueno, ya habíamos mencionado la religiosa, ¿sí? Las religiosas son prácticas de alguna manera que no son prácticas que a Dios le agradan. Y religiones pues hay muchas, ¿no? Todos piensan que todas van a llegar a agradar al Ser Supremo, a nuestro Dios eterno, pero no es así. Porque Dios está buscando al hombre de una manera diferente, ¿sí? Y para eso le da también sabiduría, para que no se desvíe. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de desviarnos por doctrinas humanas, porque Él lo aborrece. Entonces, el poder nosotros escudriñar la palabra e ir a la fuente de la sabiduría nos va a dar el conocimiento para ir adquiriendo también esa sabiduría y esa inteligencia, ¿sí?, para poder agradar o hacer las cosas que le son agradables a Dios y ponerlas en práctica dentro de nuestro matrimonio, ¿sí? Todas estas tipos de sabiduría lo único que hacen es que nosotros nos llenemos de conocimiento, pero nada más, conocimiento, ¿sí? Pero ahorita recordaba que no solo de conocimiento pues va a vivir el hombre, sino va a vivir a través del Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu lo adquiere uno a través de Dios, ¿sí?, a través de la palabra de Dios. Amén. La divina, pues bueno, solamente hay una, nada más. No hay otro tipo, ¿sí?, de naturaleza divina, solamente la de Dios. Y es a la cual a nosotros nos vamos a enfocar, es la cual a nosotros nos conviene, ¿sí?, adquirir para que nos dé muchos beneficios. Y el primer beneficio que vamos a obtener es que tenemos una promesa que es la vida eterna, ¿sí? Amén. Entonces, ese es el primer beneficio. Tenemos salvación y tenemos la promesa de vida eterna si nosotros, ¿sí?, guardamos, ¿qué nos dice la Escritura? Estatutos y mandamientos. Amén. ¿Y qué nos dicen en Santiago 1, 5 y 6? También aquí nos hace una reflexión y una enseñanza. Bueno, la palabra todo es reflexión y enseñanza, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra que si alguno, dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida, como dice, con fe, ¿verdad? La fe es la que verdaderamente hace que los cielos se abran para que nosotros podamos recibir esa sabiduría divina. Y no nada más para nosotros, porque se trata aquí de que cimentemos y que construyamos en base a esa sabiduría divina nuestro matrimonio, nuestra relación. Dice, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener fe. ¿Y qué no necesitamos? Pues la duda. La duda no la necesitamos. Pero bueno, la duda surge, ¿verdad? La duda está porque cuando nosotros tenemos como matrimonios que tomar decisiones que tenemos que llevar a cabo, sí nos entra la duda, pero verdaderamente para eso está la palabra, para eso están estas enseñanzas, para que ahora sí, como decía la alabanza, no volvamos atrás y tomar decisiones humanas que nos llevan a unas consecuencias que a Dios no le agradan. Desafortunadamente, cuando carecemos de esa guía o de esa ayuda, sí logramos tomar esas decisiones humanas y sabemos que vamos a tener consecuencias que no, primeramente que no nos van a servir a nosotros de nada, y segundo, pues que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque nos vamos a desviar a una sabiduría humana sin tomar en cuenta lo que es primero la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo la palabra que si no la tenemos, pues que la podemos pedir y Él nos las va a dar. Amén. Pero vaya, en abundancia, ¿no? Nos va a dar todo y nos dice que abundantemente, y dice y sin reproche. Pero ¿cómo debe de ser? Con fe, con esa fe establecida en la palabra y que Él nos escucha y echando fuera la duda, para que podamos verdaderamente ser llenos de esa sabiduría divina y podamos construir matrimonios sólidos, matrimonios firmes, matrimonios, pues sobre todo llenos de esa presencia que es muy necesaria para poder avanzar juntos y no padecer juntos las consecuencias de esas malas decisiones, ¿verdad? Amén. Ahora, en esta sabiduría divina, que es la sabiduría de Dios, se halla también la inteligencia. Dice la palabra la inteligencia pura. Así es. ¿Sí? En su luz divina, voy a leer un poquito, en su luz divina, la cual puede guiar a los matrimonios en todo tipo de lugar, en cualquier país, en el clima que sea, ¿sí? En cualquier continente, en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En cualquier circunstancia, en cualquier situación, esa inteligencia pura que Dios nos da, ¿sí? Nos puede guiar. Y obviamente eso nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque quien nos guía es la presencia de la fuente, que es el Espíritu Santo. Amén. Dice, Él nos prometió que resplandecería su luz entre todos los que se asientan en tinieblas y resplandecerá la plenitud de su Evangelio. ¿Sí? Y pasamos regresamos al libro de Proverbios. Proverbios 24 versículo 13, y la palabra del Señor dice en 24:13 de Proverbios: amén. O si alguien quiere 24:13. Amén. 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 La palabra de Dios Fuerte y dice claro. en Proverbios 24:13: come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. amén, amén. ¿Y el 14? ¿Qué nos dice el 14? Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al final tu esperanza no será cortada. Amén, aleluya. Amén. ¿Sí? Principios básicos de sabiduría. Dice, come hijo de la miel porque es buena. Y no se refiere solamente a la miel que nosotros degustamos, que hacen las abejitas, ¿no? Que es dulce. La miel se refiere a la palabra. Amén. ¿Sí? La compara de esa manera porque cuando nosotros comemos la miel, para nosotros es dulce y es agradable. A lo mejor hay alguien que no le gusta la miel, ¿no? Pero sí para Dios la miel es agradable, es dulce, y así compara Él su palabra. Y estos son principios de sabiduría, y me gusta mucho lo que dice el 14. ¿Sí? Así será a tu alma. La palabra de Dios es miel para nuestra alma, porque a lo que Dios le interesa es nuestra alma. ¿Sí? Es la que, pues, bueno, busca defender,
¿sí? Pero obviamente, como todo caballero, la va a defender siempre y cuando nosotros se lo permitamos, ¿sí? Y eso es principio de sabiduría, ¿sí? Dice, si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. La esperanza se refiere a la eternidad, ¿sí? Aquí un día va a venir nuestro Señor, nos vamos a juntar en el cielo con Él, porque vamos a ser arrebatados y gozaremos de la vida eterna y de todas las riquezas y tesoros que Él tiene preparados en el cielo para nosotros, ¿sí? Todo eso son principios de sabiduría, y todo esto lo aplicamos nosotros en nuestro matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros como varones, como cabezas, como sacerdotes de nuestro hogar, buscamos la sabiduría de Dios, la misma presencia de su Espíritu nos va a guiar para poder ser esposos ideales, ¿sí? Para nuestras amadas. Y de igual manera, si nuestras amadas buscan la sabiduría, van a ser esas verdaderas ayudas idóneas para nosotros, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿sí? Porque un cordón es el varón, el otro cordón es la mujer, y el tercero es nuestro Señor, la preeminencia del amor, ¿sí? Por eso no se rompe, porque mientras haya ese vínculo perfecto del amor, ese vínculo perfecto de sabiduría, nada ni nadie lo podrá separar, nada ni nadie lo podrá romper, ¿sí? Entonces todo esto es sabiduría que se aplica a nuestro matrimonio, ¿sí? Dice, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, comprender ideas complejas, es una habilidad cognitiva de manera general, ¿sí? Cuando nosotros se nos presenta una situación, por ejemplo, vamos a ponerlo más común, el trabajo. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de una manera, pero otra persona realiza el mismo trabajo y lo realiza de una manera diferente, ¿sí? Obviamente ambos van a llegar a un resultado, pero de los dos resultados, la persona que los está evaluando, ¿sí?, va a decidir cuál es el más efectivo o el más conveniente para los propósitos, ¿sí?, de la empresa. Estamos hablando aquí de inteligencia humana, ¿sí?, y lo podemos hacer, pero cuando nosotros pedimos, ¿sí?, la dirección de Dios a través de la sabiduría, aplicando la inteligencia pura, ¿sí?, y con la ayuda del Espíritu Santo que nos guíe, ¿sí?, nosotros ahora sí que vamos a hacer las cosas de una manera diligente, de una manera solícita, de una manera excelente, con una gracia que solamente el Espíritu Santo puede darnos a nosotros, y lo vamos a desarrollar, ¿sí?, sin importar con quién estemos compitiendo. Es más, no podríamos llamarle nosotros competencia, simple y sencillamente hacemos las cosas para el hombre. Dice la Escritura que las hagamos como si fueran para Dios. Y si nosotros hacemos las cosas para Dios con excelencia, de igual manera también tenemos que hacerlas con nuestro prójimo, ¿sí? Primeramente, como estamos tomando el tema, en el matrimonio. Y todo esto son principios de sabiduría que se aplican a nuestra vida, ¿sí?, y que nos van a ayudar y que nos van a dar beneficios, ¿sí? Solo con esto podemos nosotros superar cualquier diferencia. Cuando alguien quiere obtener un resultado, ¿sí?, hay quienes lo van a hacer de una manera justa, y hay otros que van a buscar el atajo. Es muy común, por ejemplo, cuando las empresas compiten para licitar por un trabajo, ¿sí? Llegan muchas empresas, mandan solicitaciones, ¿sí?, y obviamente, ¿sí?, la empresa evaluadora va a escoger la que mejor conviene, la que tenga óptimos costos, tenga optimidad humana, tiempos, muchas cosas que se ven en ese tipo de acciones. Pero hay quien busca ganarlas por abajo del agua, como dicen, ¿no?, ofreciendo algo, y obviamente eso no es lícito, a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene,
Todo nos es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Entonces nosotros debemos de ser, junto con la sabiduría, guardar también nuestra integridad y guardar nuestra rectitud, ¿sí? Para poder tener esa inteligencia pura divina que viene de Dios, ¿sí? Y con esto, pues bueno, también tenemos varios aspectos, ¿sí? De la inteligencia y de la sabiduría de Dios. Y de esto le va a hablar más detalladamente mi amado. Amén, amén. Bueno, hay dentro de la palabra hay, bueno, un sinfín, ¿no? Cuando estábamos haciendo el tema, un sinfín de enseñanzas con respecto a la sabiduría divina. Y algo que es muy importante en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios 31, que es el que habla específicamente de la mujer, de lo que nosotros damos como hijas de Dios y como ayudas idóneas en un matrimonio. Y ahí obviamente nos hace mucha reflexión ese proverbio. ¿Por qué? Porque nos insta en cada línea de que se lea a que debemos de ser sabias, no necias. ¿Por qué? Porque la sabiduría divina es la que nos ayuda a menguar en muchas de nuestras áreas. ¿Por qué? Porque nosotros somos prácticamente las más responsables en cuestión de oración, ¿verdad? En cuestión de aprender la sabiduría para practicarla primeramente con nosotros y que nuestros esposos sepan que a través de nuestras oraciones ellos tienen esa protección también, tienen ese cuidado, tienen esa dirección. Y algo que es muy importante es esto, para uno como ama, más bien como ayuda idónea de nuestros esposos, que nos quede muy claro que la parte espiritual de una sabiduría divina sí es obviamente construir juntos, ¿no? Como matrimonio. ¿Por qué? Basada en esa sabiduría, ¿para qué? Para que podamos desarrollar esa inteligencia, pero sí hay una parte que aumenta en uno como ayuda idónea. ¿Por qué? Porque tenemos más instrumentos, o a veces somos las que más tenemos esa necesidad de buscar en la presencia de Dios para que a través de esa oración se vea reflejada esa gracia en nuestros esposos y se puedan ellos saber guiar y también tener esa fe para que nosotros podamos ser cimentados. Les ayudemos a través de la oración a que ellos sean cimentados también, sin dudas, ¿verdad? Entonces, hay varios aspectos, como decía mi esposo, que se obtienen cuando nosotros, como ayudas idóneas, buscamos verdaderamente guiarnos a través de la palabra con sabiduría. Y para esto vamos a leer Santiago 3, del 12 al 18, para que les vaya yo después de esto diciendo los aspectos que se van desarrollando dentro del matrimonio cuando hay sabiduría divina a través de la palabra, ¿verdad? Y nos dice el título de bueno, vamos a retomar el versículo anterior, que es desde el 12, para leer hasta el 18. Ya lo tienen. ¿Santiago qué? Santiago 3, del 12 al 18. Gracias. Amén. Y dice la palabra, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí nos está instando la palabra a que nosotros no podemos ahora sí que dirigirnos por la sabiduría terrenal, ni tampoco dejar de dirigirnos por la sabiduría divina, ¿verdad? No podemos estar en dos aguas, ni agua dice o agua dulce o agua salada. Entonces nos está dando aquí que debemos que nosotros alinearnos por lo que la palabra nos pide, ¿verdad? Que es la sabiduría divina, ¿verdad? ¿Y qué nos dice abajo? El que sigue dice la sabiduría de lo alto, tiene como título. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre
por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Entonces, si nosotros entendemos esta palabra que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues realmente entre nosotros nadie, ¿verdad? Nadie podemos decir que seamos sabios o entendidos, sino que a través de la palabra es que vamos teniendo ese entendimiento y esa sabiduría. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Y de quién podemos obtener sabia mansedumbre? Pues solamente de Dios, ¿verdad? Solamente de su palabra. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os captéis, dice, ni mintáis contra la verdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros decidimos no tener sabiduría divina, ¿qué es lo que podemos tener? Dice, celos amargos, contención en vuestro corazón, y nos jactamos, dice, de mentiras que no van a favor de la verdad. Y esto nos pasa, ¿verdad?, constantemente en nuestro matrimonio, que tenemos ciertas debilidades. Muchos podríamos decir que sí, pero a veces no podemos ser muy honestos con el esposo, los esposos tampoco pueden ser muy honestos con nosotros, o que simplemente tenemos en nuestro corazón cosas que estorban y que por la más mínima cosa queremos contender, pero esto no es parte de una sabiduría divina, es parte de que si tenemos el conocimiento, pues lo estamos utilizando terrenalmente, no divinamente, ¿verdad? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Y qué dice que es esta parte fuerte? Dice, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, wow, pues debemos de tener cuidado porque verdaderamente la palabra aquí es muy confrontadora y nos dice que si no podemos nosotros aceptar como tal en esa totalidad esa sabiduría divina, no es una sabiduría que le agrade a Dios. Dice aquí, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, no queremos eso, ¿verdad?, para nuestros matrimonios. Nosotros queremos verdaderamente que siempre esa sabiduría divina sea la que se establezca para echar fuera toda mentira y podamos estar en la verdad. Amén. Porque dice, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Sigue reafirmando que si nosotros permitimos estos conocimientos, no va a haber más que perturbación y obra perversa. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué podemos ver aquí? Que nosotros en esta parte de la sabiduría de lo alto podemos ver reflejado ¿qué? El carácter de Jesús, ¿verdad? Amén. La manera en la que Él se movió cuando compartió el ministerio en la tierra. Él nos mostraba siempre el ser pacífico, el ser amable, el ser benigno, el ser misericordioso. Amén. ¿Por qué? Dice, porque esos son frutos que los tenemos que nosotros asumir, tener, para que esa sabiduría de lo alto esté constantemente tanto en nuestro esposo como en nosotros. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Y esa es la sabiduría de lo alto que primeramente debemos buscar. Dice, y en la última, el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos perdiendo cuando obtenemos mucho conocimiento, mucha sabiduría humana? Pues no, verdaderamente cuando queremos hablar algo con los esposos, pues no vamos a poder hablar bien porque siempre nos falta la paz. Y como dice en los versículos, ¿no? Llega a haber contienda. Pero si nosotros nos llenamos de esa sabiduría de lo alto, entonces dice que vamos a ser pacíficos, vamos a ser amables, vamos a tener benignidad, vamos a poder reflejar esa misericordia mutuamente y sobre todo que aunque la barca se esté hundiendo, ¿verdad?, y tengamos una tempestad,
¿Qué nos dice aquí la palabra? Que la sabiduría divina nos llama a paz, a que hablemos las cosas con paz. Y bueno, no es con esa paz que nosotros conocemos, sino como dice la palabra, ¿verdad? Esa paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y bueno, a partir de esta parte de la Biblia, hay aspectos que como matrimonios nosotros vamos obteniendo, gracias a la sabiduría divina en nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos obteniendo en nuestro matrimonio? Dice que hacemos matrimonios más fuertes, más sólidos. Dice que aprendemos a acompañarnos y a ayudarnos mutuamente. Dice que constantemente nos ayuda a practicar el amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos familia, tiene que empezar con nosotros para que nuestros hijos y nuestras generaciones vean que la base importante es el amor, ¿verdad? Amén. ¿Y qué es lo que también nos da origen? Tener a una unidad, dice, inquebrantable. Una unidad que no se puede quebrantar. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos esa sabiduría eterna, esa sabiduría, nuestro amor va a ser unido hasta la eternidad y no se va a poder quebrantar. ¿Y qué nos ayuda a tener y tener decisiones firmes? ¿Por qué? Porque esa sabiduría nos ayuda a estar seguros que juntos vamos a tomar esas decisiones firmes para tener las menos consecuencias inadecuadas, ¿verdad?, en nuestras decisiones. Nos ayuda a fomentar nuestra intimidad también. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado anteriormente, ¿no?, que la parte de la intimidad es muy importante. Y si nosotros tenemos sabiduría de Dios, Él nos va a ayudar a tener ese manejo de nuestra intimidad con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice? ¿Qué otro aspecto? Que también dice que nos enseña a que juntos podemos disfrutar muchas cosas. ¿Y cuáles son de esas cosas importantes que nos ayudan a disfrutar la sabiduría divina? Bueno, al menos en nuestro caso, nos gusta mucho servir, ¿verdad? Nos gusta mucho compartir, nos gusta mucho aprender las cosas del Señor y disfrutamos mucho juntos lo que hacemos para el Señor. Entonces, trabajar en la iglesia. Así es. El servir, como estamos sirviendo aquí en el taller, como servimos en consejería. De hecho, aquí el hermanito tiene testimonio de lo que Dios hizo a través de la consejería bíblica. ¿Sí? Adquirió también parte de sabiduría para reconocer muchas cosas que en él había y que pudo de cierta manera ponerlas delante de Dios y que el Espíritu Santo le ayudara a superarlas. ¿Sí? Entonces nosotros, esta parte de disfrutar juntos, pues no solamente queda en el disfrutarnos como pareja, sino que disfrutamos todas las actividades que están a nuestro alrededor, las disfrutamos porque las hacemos juntos. ¿Sí? Servimos juntos, venimos a la iglesia juntos, ¿sí? Hay alguna invitación para ir a predicar, pues vamos los dos juntos, aunque sea uno el que predique, pero vamos juntos. Todo lo disfrutamos juntos, comemos juntos. Hay muchos que por el trabajo, ¿sí?, de uno o del otro, a veces ni siquiera pueden tener un momento para comer juntos. ¿Sí? Entonces, tenemos el tiempo también para poder disfrutar esa convivencia, para poder comer nosotros juntos. ¿Sí? La oración, sobre todo, también la disfrutamos juntos. ¿Por qué? Porque oramos los dos juntos. ¿Sí? Oramos juntos precisamente para eso, para que Dios nos ayude en todas las debilidades que todavía aún como seres humanos tenemos. Y eso también es parte de sabiduría que hemos ido adquiriendo con la ayuda de Dios, buscando siempre la fuente, que es la palabra de Dios. Otro aspecto también que nos ayuda a reflejar con la sabiduría de Dios es que Él nos ayuda a hacer las cosas en un orden correcto, en un orden adecuado, a establecer con la ayuda de la sabiduría divina, a establecer prioridades y a ordenar nuestras vidas. También nos ayuda a aceptar y a darnos cuenta que nuestro mejor maestro y nuestro mejor, ahora sí que modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo todo eso en obediencia al Padre, sí, pero el Padre le dio sabiduría, le dio inteligencia. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir para obtener esa sabiduría divina de Jesús?
porque Él es el que nos dejó el mejor ejemplo. Y a través de ella recibimos aspectos de la sumisión, de la unidad, de hacer un buen equipo como matrimonio. ¿Por qué? Porque el hacer equipo como matrimonio no es fácil cuando los dos, ¿verdad?, establecemos nuestras ideas o nuestra inteligencia. A veces todo eso nos lleva a tener roces, pero si la establecemos dentro de esa sabiduría divina, nos ayuda a ser realmente un equipo, nos ayuda a saber cuándo Él tiene que participar y cuándo yo tengo que ceder, o cuándo Él tiene que ceder y yo debo de participar, ¿verdad? También nos ayuda nos ayuda a desarrollar comprensión, respeto, fidelidad y también pureza. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos siempre respetarnos. Él tiene su lugar, yo tengo el mío, pero nuestro Señor siempre tiene un lugar primordial y especial en él. Entonces debemos de tomar siempre en cuenta que el respeto, que la comprensión, que tener fidelidad y tener pureza entre nosotros es muy importante, y todo eso lleva a una sabiduría divina. Porque si salimos y lo queremos practicar en el mundo o queremos compartir con alguien todas estas cosas, pues nos ven como mucho raros, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿y qué es al final, ya para estar cerrando el tema, qué es lo que nos lleva con todo esto, la sabiduría divina? Pues que en algún momento hacemos un alto juntos, ¿verdad? Y volteamos a ver atrás y decimos, wow, verdaderamente el Señor ha transformado mi matrimonio con su sabiduría. Todo lo que yo hacía antes, lo que hacíamos erróneamente, ahora nos sorprende y decimos, no, pues verdaderamente el permitir que la sabiduría de Dios entre en nuestras vidas, volteamos a ver lo que hacíamos antes y decimos, no, verdaderamente sí, es importante que permitamos sumergirnos en esa sabiduría divina. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que sí ha habido un cambio como matrimonio y pues como hijos, hijas de Dios, ¿no? Porque nuestro primer rol es eso, ¿no? Que eres un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, pero juntamente Él nos une para que su sabiduría sea compenetrada y poder dar un buen ejemplo, ¿no? Para otros matrimonios también. Y bueno, por último, ¿cuántos tipos de sabiduría nosotros vemos, de sabiduría divina, vemos establecidas en la Biblia? Dentro del libro de Proverbios nos dice que la sabiduría divina es excelente, que nos da beneficios, nos exhorta también, nos amonesta y nos da eternidad. Entonces, si nosotros nos vamos a ver todo lo que Proverbios nos habla, en Proverbios tenemos excelencia, tenemos exhortación, tenemos beneficios como los que ya les hablaba yo antes, tenemos amonestaciones, pero también nos lleva a una sabiduría eterna. Entonces, los invitamos a que abracen verdaderamente como matrimonio el libro de Proverbios. Es un libro que enseña mucho a través de la sabiduría divina, y no nada más nos enseña, ¿verdad? Nos exhorta, nos amonesta y nos muestra que para tener esa sabiduría nos lleva a una vida eterna juntos, ¿verdad? Amén. Bueno, pues este es el final de la enseñanza. No sé si mi esposo quiera agregar algo. No, pues prácticamente yo creo que así a grandes rasgos es un tema, la sabiduría divina es un tema muy muy amplio. Yo creo que sería como para ser realmente un discipulado sobre el tema de la sabiduría, pero buscamos hacer lo más abstracto, ¿sí?, lo más profundo con nuestras propias palabras, utilizando los principios básicos que están mencionados en el libro de Proverbios, en Santiago, ¿sí? Por ahí se nos pasó también el libro de Eclesiastés, también nos habla también parte de la sabiduría divina, ¿sí? Y todo esto, pues como dice la palabra, o sea, todo esto siempre nos va a ayudar para bien, ¿sí? Como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien para conforme su propósito nosotros hemos sido llamados.
¿sí? Y hemos sido llamados a la eternidad. Esa es la realidad. Como hijos de Dios hemos sido llamados como matrimonio a la eternidad, ¿sí? Dios les bendiga. Espero que pues les haya gustado, y por ahí tienen dudas, pues bueno, las vemos en un momento.